sabemos, algunos de los químicos que se importan ya vienen realizados por completo, ya así que nada más para aplicarlos, y algunos otros solo es como materia prima. También ahí pues interviene obviamente que el precio del combustible, el transporte, por ejemplo ahorita en estos problemas de la guerra, incluso las vías por las cuales van a transportar el material. También no nos vamos a enfocar en los puros nutrientes que necesita la planta. O sea, sí, eso es básico, que los agarre la planta, pero ¿qué necesitas para que los agarre? Pues que tenga raíz. Si tienes mucha raíz, va a agarrar mucha agua y muchos fertilizantes, pero si no la tienes, pues no. ¿Y qué pasa? ¿Qué necesitamos para tener mucha raíz? Tener un suelo poroso, con la humedad adecuada, con la oxigenación adecuada. Pero si tienes un suelo compactado, no tienes poros, no tienes, e incluso el agua, cuando llueve, en lugar de filtrarse, se escurre. Entonces, tienes que tener buena estructura del suelo, buena textura. Ciertas cosas que podemos ir cambiando, tanto nosotros como técnicos, así como ellos como productores, porque como si bien lo dices, existen ya hasta fórmulas que te venden así, pues, especiales o específicas, ¿no? De anualmente sale, no sé, el triple 2, el triple 15, triple 17, triple 20, ahorita ya. Y sí, o sea, son buenas, pero ¿cómo sabes que realmente eso es lo que necesita tu cultivo? Bienvenido a Agroemprendedor, donde la tierra se conecta con las ideas y los cultivos con los negocios. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Agroemprendedor, el espacio donde conectamos los negocios, la agricultura y la educación. Hoy vamos a hablar de un tema que es de interés para todos y que ahorita podría decirse que hasta preocupante, que es la alza en el precio de los fertilizantes granulados. Como saben, en los últimos años el precio de los fertilizantes granulados se ha incrementado hasta 4 veces más de lo que antes era. En los últimos días, pues ha aumentado bastante el precio y eso es preocupante porque pone en riesgo nuestra seguridad alimentaria. Aunque es uno de los temas que sabemos pues que es de interés para todos, creo que muy pocas veces le damos la importancia puntual de tocar este tema para llevarlo o traslaparlo a lo que nos interesa, que es pues tener buenos productos agrícolas. Muchas veces nada más escuchamos el subió el precio, el bajó el precio, en qué momento vamos a comprar. A veces ni siquiera comprendemos por qué sube el precio, cuánto nos afecta y es muy complicado ir resolviendo ciertos problemas en el campo. El llevar a cabo todo este conjunto de factores que nos afectan en el precio, pues obviamente que va a repercutir en el campo. Y es por ello que hoy queremos tocar este tema para hablar un poco sobre algunas alternativas de qué podemos hacer ante la alza de estos precios y además tocar un poco del origen de cómo es que se genera este incremento de precios para tener como un poquito de mayor claridad de por qué estamos ahorita viviendo esta situación. Así es, Blanca, como lo mencionas, la agricultura a nivel mundial depende de varios factores, no solo es pues el factor climático, que es lo que más también nos ha estado afectando últimamente. Me refiero a que específicamente en este momento estamos en marzo del 2026 y estamos viviendo ya tenemos varios días, no sé si semanas, de un conflicto que hay entre Estados Unidos, Irán e Israel, en el cual pues están ocasionando algunos disturbios a nivel mundial, y entre ellos pues es también indirectamente el precio de los fertilizantes. Ya lo vivimos en el 2022 con el alza de los precios debido a la guerra entre Rusia y Ucrania. Rusia y Ucrania son proveedores, son fabricantes en gran dimensión, de los mayores fabricantes de algunos fertilizantes, y lo mismo pasa, o algo similar pasa con Estados Unidos, con Israel y con Irán. Y volviendo al tema de qué afecta a la agricultura, qué afecta a la economía de los agricultores y de la agricultura en general, pues es, por ejemplo, la energía, los combustibles, el precio de los fertilizantes varía mucho porque pues, si los principales productores están detenidos debido a este tipo de conflictos, pues obviamente el precio va a empezar a elevarse porque incrementa el precio de los combustibles,
hay menos oferta y varios factores que están afectando a este tema de la agricultura. Entonces, pues sí es importante conocerlos, estar uno al día pues con las noticias y buscar la forma de adaptarnos, porque pues a fin de cuentas las situaciones políticas globales pues no están en nuestras manos, pero sí está en nuestras manos adaptarnos de la mejor manera, aunque pues va a ser complicado, pero pues hay que buscar pues otras alternativas. Sí, es que si bien como lo mencionas, este punto de la guerra o de estos conflictos políticos pues interviene obviamente en la alza del precio. Sin embargo, pues existe un sinfín de factores que llevan o que hacen que el precio de los fertilizantes incrementen. Como bien lo decías, los geopolíticos, también la cantidad de gas que se requiere para producir algunos fertilizantes, así como la demanda de otros países. A lo mejor no lo sabemos, pero por ejemplo, cuando la India requiere más fertilizante, sin querer hace pues que se incremente más el precio en algunos otros países, porque ellos ya están demandando demasiada cantidad, entonces tienen como cierta prioridad en cuanto al consumo. También, pues obviamente, como sabemos, algunos de los químicos que se importan ya vienen realizados por completo, ya casi que nada más para aplicarlos, y algunos otros solo es como materia prima. También ahí pues interviene obviamente que el precio del combustible, el transporte, por ejemplo ahorita en estos problemas de la guerra, incluso las vías por las cuales van a transportar el material. Otro de ellos pues, también es que cuando ellos tienen este problema, por ejemplo, del gas para la producción y el gas se dispara el precio, existen muchas empresas que nada más trabajan de forma temporal. Entonces, si existe una demanda de fertilizante que siempre es constante, pero no hay una cantidad de empresas que nos provean todo el material necesario, pues obviamente que incrementa el precio. Eso sin contar que, por ejemplo, en el caso de China, pues China lo que hace es que ellos tienen como su cantidad de producto destinado como por temporadas. Entonces ellos dicen, si ahorita yo requiero o voy a poner más cultivos, voy a vender menos y esta es mi prioridad. Creo que aquí en México nos faltan muchísimos temas para abordar o muchísimos factores que atender para poder llevar a cabo como ¿cómo se podría decir? Un programa que nos ayude a que no nos altere tanto el precio de estos fertilizantes, como es lo que hacen algunos otros países como Estados Unidos, que ellos tienen su resguardo ya de fertilizantes durante mucho tiempo y pues eso les ayuda a no tener como tanto problema al momento del impacto del incremento del costo. En México, desgraciadamente, pues no existe eso, no hay mucho apoyo al campo. Ellos, aparte de tener este fertilizante ya destinado para su producción como una reserva, en México, al no haberlo, pues desgraciadamente estamos comprando justo en el momento que lo ocupamos, ¿no? Sobre todo los de temporal, que son los que utilizan más los granulados, pues normalmente lo consumen justo en el tiempo en el que se va a aplicar. Es muy complicado también que los productores tengan fertilizante guardado de más tiempo, a veces porque no tienen las bodegas necesarias, las condiciones o simplemente porque no existe el dinero que ellos puedan destinar para hacer una compra previa a este fertilizante. En el caso acá, como les decía, de México, creo que hemos ido evolucionando tan rápido en la medida del uso indiscriminado de fertilizantes que olvidamos que nosotros y muchos países también ya lo hacían, que era el uso, por ejemplo, de las compostas. Antes de utilizar tantos fertilizantes ya existía mucho el uso de esta parte del compostaje. Sin embargo, pues se dejó a un lado. Obviamente que mediante el uso de estas compostas, pues la producción era muchísimo menos. Obviamente que el que llegaran los fertilizantes acá, pues nos ayudó a incrementar la producción de una manera exponencial y se fue dejando al lado esta parte de las enmiendas orgánicas que pues se podrían retomar. Hoy en día existe tanta información, existen muchísimas cepas, por ejemplo, de bacterias, de hongos benéficos, que nos pueden ayudar a hacer mucho más eficiente el uso de estos fertilizantes. Lo que queremos mencionar en este capítulo no es que dejemos de usar los fertilizantes, es más bien de qué forma vamos a eficientizar el uso de fertilizantes para tratar de gastar menos. Y es que aquí en México
está muy limitada el conocimiento de la eficiencia. Más bien queremos aplicar y pensamos que entre más apliquemos, mejor. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que ahorita que subió el costo, no sé, de alguna urea que venga más concentrada o que tenga mejores características que nos pueda ayudar a que se solubilice más y se pueda absorber más, pues como es un poco más cara, ¿qué queremos? Pues mejor compramos, por ejemplo, los sulfatos que son más baratos, pero que a lo mejor nos van a dar una muchísimo menor eficiencia y al final terminamos pues gastando más. Así es. Como te comentaba, creo que el objetivo de este episodio es hablar un poquito, sí, sobre las razones del alza de los precios, porque cada año los clientes o los productores se quejan de que año con año, por motivo de la inflación, pero a lo mejor ellos dicen, no, pues es que los agroquímicos cada rato suben, los fertilizantes cada año están subiendo, pero nuestro producto no sube o a veces no sube, porque también otra que cuando sube, pues no lo ven, ¿verdad? Cuando venden chido, pues a lo mejor no nos quejamos y pues nos pasa a todos. Pero sí, eso sí lo observan, pues, de que los agroquímicos, los fertilizantes están subiendo cada año, pero pues es motivo, pues, de la inflación, es algo natural de la economía del mercado. Pero, pues, este tipo de factores, pues, que está sucediendo con la política mundial, con los problemas que hay en todo el mundo, pues, están haciendo, pues, que, igual que lo que pasó en el 2022, que los precios empiecen a tender hacia la alza. Entonces, pues sabiendo eso, sabiendo que depende pues más que nada de situaciones mundiales, ahora sí vamos a ver de qué forma nos vamos a adaptar. Ya mencionaste tú algunas, que es el uso eficiente de los fertilizantes. Bien, lo dices que muchas veces aplicamos fertilizante pensando que mientras más fertilizante usemos, mejores rendimientos vamos a tener, pero en realidad todos los fertilizantes tienen cierta tasa de eficiencia y si aplicamos más fertilizante, a lo mejor sí la planta agarre más, pero también vas a desperdiciar más. ¿Y eso de qué depende? Depende de varias cosas, depende del clima, depende del tipo de suelo, depende de la absorción de la planta, depende de qué tanta población de raíz tengas en el suelo. Entonces, no solo depende de cuánto fertilizante uses, depende de muchos otros factores y otra estrategia que va de la mano con el uso eficiente de fertilizantes es, yo creo que las buenas prácticas agrícolas. Muchas veces creemos que con fertilizante o con fumigante vamos a resolver todos los problemas del huerto, pero nos hace falta trabajar la compactación, nos hace falta trabajar el mejoramiento de suelos, no solo a través de estiércoles, a través de compostas, a través de microorganismos, a través de descompactar el suelo con, ya sea con productos o físicamente, manualmente, mecánicamente. Entonces, pues todas estas estrategias son las que pues vamos a estar tratando ahorita, pues ya les mencionamos algunas, pero pues sí, el objetivo de este capítulo es, y no es darle soluciones al 100%, porque en sí, si nosotros tuviéramos la respuesta a la adaptación, al cambio de los precios, a la alza de los precios, pues yo creo que nos iría muy bien, ¿verdad? Nadie tiene la respuesta, simplemente nosotros estamos dando ideas que pudieran servir, mitigar pues el daño pues que nos está ocasionando esto de la variación de los precios. Y Sí. tal vez no se queden solo en ideas, porque como bien lo dices, es algo que ya se utilizaba desde hace mucho tiempo, simplemente que con la Revolución Verde pues ya nos acostumbramos a fácil tirar la urea, fácil tirar el 1846 o cualquier fertilizante de rápida solubilidad y que lo agarre rápido la planta y que se le note rápido, pero nos olvidamos de las prácticas que ya trabajaban nuestros antepasados, los aztecas, nuestros mismos abuelos. Entonces, pues hay que mencionarlas y retomarlas, obviamente. Sí, y es que hay algo que no va a cambiar y es que nuestra dependencia, sobre todo en esta parte de América, tanto América Latina, Centroamérica, dependemos demasiado de otros países para tener estas fuentes de químicos, ¿no? La urea como tal, el nitrógeno, si bien es cierto que se toma de nitrógeno ya que está en el ambiente,
el llevar a cabo ya su producción como tal para transformarla en un fertilizante, pues se requiere de mucho equipo, de una inversión muy grande, que la verdad yo creo que ahí necesitaría ser una empresa así enorme, ¿no? Se produjera acá en la parte de América y no estar como dependiendo tanto de ello. Pero si bien es que hay algo muy cierto y es que es bien complicado competir contra las empresas que ya están muy grandes o que ya llevan a cabo su proceso de producción a gran escala. Aunque queramos, pues como en el caso del nitrógeno, de la urea, es muy complicado pues que lleguemos nosotros como a competir en este sentido. Se necesitaría de muchísimo equipo, de muchísima inversión, que la verdad ahorita en estos tiempos es un poco complicado, como que hasta las mismas empresas se avienten a decir yo lo voy a hacer y lo voy a hacer acá. Por otra parte, pues el fósforo, el potasio, depende normalmente de minas. Es muchísimo más limitada las minas que existen acá a comparación de los países de donde se importa. Y hay algo, o sea, no sé si como dato interesante, no sé si lo sabes, pero existen ya datos donde nos dice que estas fuentes van a estar disponibles o vamos a tener esta cantidad pues de elementos únicamente durante 180 años. Después de estos 180 años ya no vamos a tener cómo extraer estos elementos, entonces tenemos que nosotros ir eficientizando su uso, saber qué hacer, porque a lo mejor 180 años nosotros decimos a mí que pues yo ya me voy a morir, ya de aquí a 180 años ya ni existo y ya hasta me descompuse en el suelo si es que me entierran, ¿no? Pero ¿y nuestros hijos qué? Nuestros nietos, ellos van a tener todos estos problemas que a lo mejor ahorita no lo vemos o que minimizamos. Es por ello pues que es necesario, como bien lo decías tú, todas las prácticas agrícolas. Estaba checando justamente eso, que uno de los principales problemas en cuanto a los nutrientes es el trabajo que se le da al suelo como tal, que no se realizan las labores necesarias en los huertos, simplemente como que se deja que los suelos se vayan compactando, se vaya perdiendo la fertilidad y prácticamente pues se convierten en un sustrato más que en una materia viva. Y es por ello pues que tenemos que nosotros buscar esas alternativas que nos ayuden a mitigar todos estos efectos. Uno de ellos, pues obviamente es el análisis de suelo, que muchas veces lo vemos como una inversión cara, pero no sé, o sea, si tú tengas ahorita el dato de cómo está, por ejemplo, el bulto de algún fertilizante, no sé, de MAP, de DAP, de urea. No he cotizado porque ahorita no está moviendo, pero sí es tiempo ya de estarnos preparando porque viene la temporada de siembras y luego empiezan a buscar, pues más que nada el DAP 1846. Sí, porque mira, por ejemplo, yo estaba checando que están, pues, no sé, uno promedio bueno, aclaro, entre unos 1000, 1200, 1300, 1400, que a lo mejor va a ser casi lo de 2 bultos que te gastes en tu análisis de suelo, ya con tu interpretación, pero ya vas a saber qué tienes que aplicar. Y cuando tú sabes qué tienes que aplicar, ahorras. Y como dato, pues sabemos que si nosotros realizáramos un análisis de suelo en nuestro huerto, ahorraríamos de un 15 a un 30%. Más o menos es un promedio, ¿verdad? Sin embargo, pues obviamente que existen suelos que ya tienen estos nutrientes que no necesitan más y a lo mejor esos nos podrían llevar a un ahorro más grande. Pero a lo mejor nosotros lo vemos como y es mucho. Y a lo mejor es mucho, pero ¿qué pasa si te ahorras 2 bultos por hectárea o 3? Y a lo mejor no tienes 1 hectárea, tienes 3 o 4. Si nosotros nos diéramos a la tarea de convertir eso en dinero, realmente nos daríamos cuenta de las ventajas de realizar nuestro análisis de suelo. Sí, es que algo bien obvio, bien ilustrativo que nos da una idea de esto es, por ejemplo, el uso del estiércol. Hace rato medio lo comenté, pero yo aquí en la región he hecho muchos análisis de suelo, por ahí como unos 50 análisis de suelo en los últimos 3 años, 4 años máximo. Y en todos me aparece mucha materia orgánica, mucha materia orgánica. Y de todos esos, yo creo que todos los clientes aplican estiércol, siguen aplicando estiércol algunos todos los años, pero hay algunos que cada 2 años o máximo cada 3 años, lo ven como una necesidad del huerto, estar aplicando estiércol.
es algo pues como una costumbre que tienen, pero justamente vamos a sacar un video sobre eso. Yo sé que va a ser polémico e incluso mencionarlo a lo mejor va a ser polémico porque sí sabemos que el estiércol pues ha ayudado a tener producciones buenas y desde otra vez desde nuestros antepasados pues a lo mejor lo utilizaban, pero si hay suelos en los que no lo necesitas, ¿para qué estás gastando? De hecho, ahorita pues el estiércol, o me imagino que antes lo usaban porque era barato, pero ahorita pues ya no es barato, entonces se ha encarecido y, y si tu suelo, o sea, si haces un análisis de suelo y ves que tienes mucha materia orgánica, pues mejor aprovecha esa materia orgánica y aporta nutrientes químicos que te hagan falta, porque de la mano, fíjate, de la mano con aplicar mucho estiércol, también algo que he notado en todos los análisis de suelo que he mirado aquí en esta región es que hay niveles altos de potasio, niveles Ujú. altos, para lo cual hay una fórmula o hay varias fórmulas que son muy famosas para el aguacate y que las usan en el aguacate todavía, o sea, también como costumbre, no, pues que yo voy a aplicar tal fertilizante porque mi compadre lo usa, o porque yo lo usé el año pasado, o porque lo hemos usado durante 5 años. Entonces, si lo estás usando por costumbre, pero en realidad no sabes si tu suelo lo necesita o si tu planta lo está aprovechando, pues estás tirando a ciegas. Es como si dijeras, pues yo creo que tengo diabetes. Me voy a tomar esta pastilla porque siento que tengo diabetes. Pues no. O sea, obviamente tienes que hacerte un análisis para estar certero de qué es lo que tienes. Y igual con los suelos, si haces un análisis te das cuenta de qué te hace falta en el suelo, de qué no te hace falta, y ahí te vas a ahorrar mucha lana porque no vas a gastar en lo que no te hace falta y le vas a aplicar lo que sí le hace falta, a lo mejor te sale hasta más, bueno, casi lo más seguro es que te va a salir más barato y vas a producir más, entonces vas a ganar más. Sí, es que es como lo mencionábamos, al hacer aplicaciones así de precisas, pues nos lleva a tener mayor eficacia, obviamente mayor producción, porque aunque no lo crean, yo sí lo he visto suelos con excesos. Y he conocido a algunos productores que dicen, es que no, tengo este problema y no sé qué es, y ya le eché, y ya le eché, y ya le eché, y ya le eché, y cuando haces el análisis de suelo, le sobra. Pero justamente porque venimos como de esa creencia que entre más le pongas y más le pongas y más le pongas, más te va a dar, y también llega un punto en el que si la planta tiene algún exceso, pues va a tener cierto tipo de problemas, que esperemos ya tocarlo en otro tema. Y otro de los problemas que yo veo es que no se le da mucha importancia a evaluar cuánta raíz tienes. Normalmente no hacemos eso. Entonces lo que queremos es nada más aplicamos a lo mejor no nada y en el siguiente aplicamos mucho, pero no nos dimos a la tarea de ver cómo estaban nuestras raíces, si nuestras raíces estaban sanas, si había raíces nuevas. Normalmente esos análisis no los hacemos y son importantes. ¿Por qué? Porque si tú no tienes un árbol con la capacidad radicular necesaria para absorber de mejor manera lo que tú estás aplicando, pues obviamente que también ahí hay mucho, se lava muchísimo fertilizante, no se aprovecha. Y en esos casos es donde sí es importante la aplicación de ciertos enraizadores o de ciertos microorganismos que nos ayuden en este proceso de que la planta produzca más raíces, que las raíces estén sanas. Otro de los problemas también que he notado es que no se aplican muchos descompactadores de suelo. Bueno, en algunos casos, en algunas aplicaciones que yo he recomendado, el utilizar estos descompactadores de forma previa al uso de estos fertilizantes, o incluso el aplicar enraizadores antes de aplicar el fertilizante ha funcionado y ha funcionado muy bien. Pero eso implica trabajo y a veces es como a lo que le saque el productor, ¿no? O sobre todo cuando son enraizadores, algunos de los que yo he recomendado pues son de los que tienes que disolver, por ejemplo, en agua y que hay que aplicarlo. Cuando no tienen sistema de riego, el darse a la tarea de aplicar, no sé, 2, 3 litros por árbol antes. Eso implica trabajo, pero sí se ven los resultados. Porque ahorita estamos tocando este tema de los fertilizantes, obviamente es un problema para todos, sin embargo afecta más a aquellos productores de temporal. Y estos productores de temporal
En mi caso, pues son los que más me preocupan, ¿no? Porque son en aquellos donde nosotros debemos comenzar a trabajar de manera más eficiente, el que ellos den estos pasos de decir, a ver, o sea, me voy a dar la oportunidad de calar y aplicar a lo mejor este enraizador, ya vi que mi suelo no tiene las raíces necesarias para yo aplicar ya el fertilizante, el hacer una calendarización de las aplicaciones que vas a hacer de fertilizantes, el hacer tu análisis de suelo, son como productores con los que a veces nos toca a uno pues como un poquito de más trabajo, pero que créanme que el hacer este tipo de programación nos ayuda también pues a tener una mejor eficiencia. Y en este caso he visto eso, o sea, el uso de ciertos microorganismos, mejoradores de suelo, enraizadores nos dan pues una ventaja también ya al momento de aplicar los fertilizantes. Sí, es que a final de cuentas estamos hablando de la nutrición, o sea, para tener buenos rendimientos tienes que tener una buena nutrición, pero una buena nutrición también no nos vamos a enfocar en los puros nutrientes que necesita la planta. O sea, sí, eso es básico, que los agarre la planta, pero ¿qué necesitas para que los agarre? Pues que tenga raíz. Si tienes mucha raíz, va a agarrar mucha agua y muchos fertilizantes, pero si no la tienes, pues no. ¿Y qué pasa? ¿Qué necesitamos para tener mucha raíz? Tener un suelo poroso, con la humedad adecuada, con la oxigenación adecuada. Pero si tienes un suelo compactado, no tienes poros, no tienes, e incluso el agua, cuando llueve en lugar de filtrarse se escurre. Entonces tienes que tener buena estructura del suelo, buena textura. Tienes que tener microbiología también que te cree que en lugar de que esté muerto el suelo, esté vivo y penetre también y retenga mejor la humedad. Y tienes que tener, pues en general, buenas condiciones físicas, químicas y biológicas para que la raíz se desarrolle bien y por consiguiente que la planta también se desarrolle bien. Aquí, te digo, hablamos de la fertilidad en general. Muchas veces nos enfocamos, como te digo, también nada más en la fertilización química, pero incluso ahí tenemos errores, aunque digamos, no, pues a lo mejor la planta ocupa 10 kilos, pero yo le voy a aventar 20 para que me dé el doble. No funciona así. Lo que vas a hacer es que vas a bloquear los mismos nutrientes. Es lo que te decía hace rato. Si en nuestro suelo tenemos mucho potasio, obviamente va a estar desbalanceado con el calcio y el magnesio, lo cual pues va a ocasionar desbalances. No vas a tener buenas condiciones de fruto porque te falta calcio o magnesio, también no vas a tener la clorofila al 100% para que te esté captando la luz y te esté generando la fotosíntesis y los carbohidratos que necesita tu planta para producir lo que tú esperas. Entonces son muchas cosas que estamos a veces omitiendo por querer hacer las cosas, irnos por el camino corto. O sea, por querer ahorrarnos una asesoría de un técnico, por querer ahorrarnos un análisis de suelo, por querer ahorrarnos el trabajo de estar mejorando el suelo, de aplicar enraizadores. O sea, pues son muchos factores los que hay que considerar para ser más eficiente. Y pues para eso, pues sí, tenemos que guiarnos pues de alguien pues que le entienda estos temas y que nos ayude pues a ser más eficientes. Sí, es que mira, también creo que viene mucho pues de nuestro conocimiento o de la forma en la que hacemos las cosas de manera tradicional. Creo que a veces lo que buscamos es simplemente repetir porque ya nos funcionó. Sin embargo, pues no es así. Creo que hay ciertas cosas que podemos ir cambiando, tanto nosotros como técnicos, así como ellos como productores. Porque como si bien lo dices, existen ya hasta fórmulas que te venden así, pues, especiales o específicas, ¿no? De anualmente sale, no sé, el triple 2, el triple 15, triple 17, triple 20, ahorita ya. Y sí, o sea, son buenas, pero ¿cómo sabes que realmente eso es lo que necesita tu cultivo? Otra de las ventajas que yo veo es que pues también, creo que tú ya lo has hecho, el hacer las mezclas ya en base a un análisis. Eso también es muy importante. Si bien puedes tú comprar tu mezcla, también hay mezclas que nosotros podemos ir haciendo y que obviamente al ser más puntuales a tu cultivo, pues van a tener una mayor eficacia. Eso por otro lado.
Por otra parte, creo que hemos olvidado muchísimo esta parte de la bioestimulación que ya le hemos tocado en otros episodios, el uso de los microorganismos, como les decía, de mejoradores e incluso de otros elementos que nos pueden servir. No sé, por ejemplo, el caso del silicio. Le damos tanta importancia nada más al nitrógeno, al fósforo, al potasio. Creo que las aplicaciones de calcio son mínimas. No sé si tú lo has notado en las aplicaciones al suelo. Casi siempre queremos aplicarlo y aplicarlo y aplicarlo ya en la planta cuando ya tenemos la fruta y que ya a veces, si de por sí el aborto hoy en día ha incrementado por las condiciones climáticas, pues también obviamente que depende, ¿no? de muchos otros factores, pero uno de ellos también es la mala nutrición de nuestro árbol. Por eso es importante tener nuestro análisis, porque los elementos necesarios para una planta pues son como 17 o más, pero le damos importancia a 3 o 4 y los otros queremos aplicarlos nada más como, yo les digo, como un curita, que ya cuando tienes el problema lo aplicas foliar y piensas que ya se solucionó el problema y normalmente pues no es así. Hay que darnos a la tarea de investigar cuáles son esos elementos que nuestra planta necesita, cuál es su función en la planta, y espero eso lo toquemos en otro tema, hablar de los macroelementos y microelementos, cuál es su función en la planta y por qué son tan importantes, porque a veces como que nos enfocamos en esos 3 o 4 y olvidamos todos los demás. Y no es así, simplemente veamos nosotros necesitamos la vitamina D prácticamente todos, pero ¿cuántos la consumimos? ¿O sabemos siquiera qué dosis la necesitamos? No. Y eso pues ha llevado a problemas de depresión, de muchos otros que presentan hoy las personas. Hoy en día yo conozco a muchos amigos que dicen, yo estoy tomando la vitamina D porque ya sé que la necesito. Y si no la necesito, pues mi cuerpo no está bien regulado. O simplemente el uso de los probióticos, antes no era común. Yo hoy en mi día a día, no sé tú, Jera, pero yo trato de tomar probióticos casi todos los días, mínimo una pastillita, cosa que antes no hacía. Como que son cosas que uno dice, bueno, pues no, como las vitaminas, igual la vitamina se halla cuando haga frío para no enfermarme, pero si no, no. Nos olvidamos pues que así como nuestro cuerpo necesita de tantas cosas, de igual forma nuestras plantas necesitan de más que solo 3 elementos. Y pues esta es una de las ventajas de utilizar, por ejemplo, los fertilizantes líquidos, que obviamente tienen sus ventajas y sus desventajas como los granulados. Los granulados tienen la ventaja pues de que a lo mejor la aplicación en este caso de temporal pues es más fácil, ya viene la mezcla hecha prácticamente. Sin embargo, pues se desperdicia más de que si no tienes un buen fertilizante, aprovecha tu planta como el 30%, el 70% se desperdicia. Si compras un fertilizante de mejor calidad, dejémoslo más o menos en un 50%, que el 50% se aproveche y que el 50% no se aproveche. Y en el caso de los líquidos, una de las ventajas es que la planta los puede tomar de forma más rápida y casi todo se aprovecha. Sin embargo, pues una de las desventajas en el caso de temporal utilizando líquidos, pues es que tienes tú que preparar tu mezcla en agua, hacer tu solución en agua e irla aplicando, pues ahora sí que por árbol, esperarte a que caigan las primeras lluvias, que esté más o menos húmedo el suelo y entonces ya lo aplicas. Yo he visto que hay mucha renuencia en esta parte de los líquidos porque dicen es que no lo veo. Y como no lo veo, pues yo siento que mi planta no lo está aprovechando y en cambio si veo el granulado, pues como se queda ahí como toda esa materia inerte, pues que queda al último, como que dicen, sí se absorbió porque todavía ahí queda un poco. No sé si a ti te ha tocado, a mí una vez me tocó un productor que incluso me decía, mire, o sea, todavía tengo porque ahí se ve. Pero pues no, o sea, eso ya no tiene nada de contenido de estos elementos. Esa es otra de las opciones, nada más que obviamente en este tipo de fertilizantes líquidos, pues se requiere un poquito de más trabajo. Una de las ventajas que yo le veo, Jera, no sé si tú lo has hecho, yo ya tengo varios años recomendando estas fertilizadas líquidas, es que pues puedes agregar más elementos. Ya puedes, igual que con tu análisis de suelo, realizas tu fórmula, preparan su tanque y entonces se va aplicando a los árboles. Pero sí veo eso, pues que todavía existe mucha renuencia pues precisamente porque venimos trabajando de una forma más tradicional y como que no queremos todavía dar ese cambio.
que qué mejor sería, como ya lo hemos mencionado en otros casos, pues que la mayoría tuvieran ya su sistemita de riego, aunque fuera nada más utilizado por cierto tiempo, pero pues aún no se puede. Aún no se puede, existe todavía como varios problemitas que resolver, pero pues esperemos que eso vaya cambiando poco a poco. Entonces esta sería otra de las alternativas para mitigar ese uso de fertilizantes granulados. También fíjate que otra de las cosas que he visto es que a veces piensan que son más caros, que piensan que si aplican los líquidos van a gastar mucho más, y en algunas ocasiones no es así. Sobre todo pues aquí en el cultivo de aguacate, obviamente en hortalizas y en la parte de los invernaderos, pues ya es como más común el fertirriego, ¿no? Pero acá en aguacate hay mucha renuencia y no es así, o sea, realmente no es más caro. Nada más pues hace falta darle un poquito de más oportunidad a este tipo de fertilizantes. Sí, así es. Y fíjate que dentro de esto de la eficiencia, pues también va acompañado con el uso de tanto de la inteligencia artificial como del uso de sensores para medir humedad, para medir nutrientes. Pero antes de hablar de eso, creo que sí es bien importante también mencionar que una de las barreras que siempre nos topamos y que nos vamos a seguir topando, yo creo que siempre, es la mentalidad de, pues de adoptar nuevas técnicas. Porque bien lo dices que los fertilizantes solubles son mucho más eficientes, o sea, más rápidos, los agarra más rápido la planta y usas hasta menos fertilizante. Pero muchos productores, aunque les digas, fíjate, a mí me pasa con granulados, con fertilizantes granulados, que los aplicas nada más en temporada de lluvias y que le dices hay que dividirlo en 3 aplicaciones en toda la temporada de lluvias. Y dicen, no, Inge, ¿cómo ves si lo aplicamos en 2 nomás? ¿O cómo ves si le aplicamos lo que vamos a aplicar en las 3 aplicaciones nomás en una tirada? Y, y es lo que te digo, que nos cerramos, pues a veces nos enfocamos en hacer otros trabajos que a lo mejor no tienen mucha importancia y dejamos de lado lo que en realidad es importante, que es la nutrición. O sea, una planta no te va a comer nomás una vez al año. Bueno, ni digamos comer. Más bien, no ocupa nutrientes solo una vez al año. Ocupa todo el año. Y yo sé que es a lo mejor bien complicado que en temporada de secas le estemos aportando nosotros fertilizantes o nutrientes a las plantas, pero al menos en temporada de lluvias, como dices, si tuvieras un sistema de riego y en toda la temporada de lluvias estuvieras distribuyendo fertilizante en bajas cantidades pero constantes, es casi seguro que vas a tener un mejor rendimiento que estar aplicando 1, 2 o 3 veces de granulado en en toda la temporada de lluvias. Y eso sin hablar en cuando tienes acceso pues al uso del agua. Si tienes acceso al uso del agua, pues mejor en todo el año. Échale pues de a poquito, pero en todo el año. Y no digo de a poquito a lo que tú consideres poquito, no, de a poquito a lo que necesite la planta. Asesórate con alguien, haz análisis de suelo, haz análisis de agua, haz análisis de hoja, o sea, mientras más exacto seas con la nutrición, vas a gastar menos. A lo mejor sí la consultoría y los análisis te cuesten, pero haciendo cuentas vas a gastar menos de lo que estás gastando y vas a producir más de lo que estás produciendo. Sí, es que creo que algo que dijiste, ¿no? De la planta no come todo en una sola vez. Creo que tienes algo de razón ahí. Se nos olvida esa parte de que la planta es un ser vivo. O sea, nosotros no nos vamos a sentar a comernos 10 tortas y en 2 meses ya no comer nada porque ya nos comimos las 10. No puede, o sea, el cuerpo no las puede procesar, no las puedes digerir, es más lo que se va a desechar. Es exactamente igual con una planta. Y creo que lo olvidamos. A veces olvidamos que nuestra planta es nuestro ser, es un ser vivo, pero lo más importante pues que es la que nos está dando de comer. Creo que lo hemos mencionado en muchos episodios y este no es la excepción. No deja de ser tu cultivo un negocio. Tu negocio está funcionando o no está funcionando, estás trabajando en él o no estás trabajando en él. Eso es una de las cosas que también nos hace falta. Creo que a veces por comodidad queremos, como bien lo dices tú, a mí también me ha tocado ver eso, al decir en lugar de aplicar en 3 veces, aplico en 2 y ya no me importa y no pasa nada, o incluso pues subió el precio del fertilizante, voy a comprar del más barato, le pongo menos,
¿por qué no mejor compras el más bueno aunque le pongas un poquito menos que va a ser más eficiente? Como que a veces no nos damos a la tarea de pensar en ese tipo de detalles. Porque es como los medicamentos, como bien tú lo decías, uno pues dice, tengo diabetes y me tomo tal pastilla y no me importa. Pero creo que en el caso de los fertilizantes es igual que el medicamento. No sé, en tu caso habrá personas que sí les caigan bien algunos, otros no tantos. Pero, por ejemplo, no es lo mismo uno de patente que uno genérico. Entonces yo en algún momento me recuerdo que siempre pues me caen mal los genéricos, me irritan mucho el estómago, me siento a veces mal, algunos me provocan vómito. Y yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué este genérico me genera este tipo de problemas que el de patente no? Pues es por el vehículo en el que viene la dosis o el compuesto que tú ocupas, ¿no? Y eso es exactamente igual en el caso de los fertilizantes. También necesitamos saber en qué vehículo vienen, qué contiene ese vehículo en el que vienen estos fertilizantes, por qué algunos son más eficientes, por qué unos se liberan mejor, por qué algunos la planta los absorbe mejor, por qué unos son menos ácidos que otros, por qué unos afectan más mi suelo que otros. Creo que a veces nos perdemos, sobre todo a lo mejor en el teléfono y en el TikTok. Yo le digo mucho a mi hija, usa el teléfono para que aprendas algo, pero pues no, o sea, a veces como que nos enfocamos en otras cosas que perdemos de vista esas preguntas simples que, como bien tú lo dices, pues nos llevarían a tener una mayor eficacia del uso de los fertilizantes, menos desperdicio, porque aunque no lo crean, o sea, de verdad la cantidad de fertilizante que se desperdicia anualmente es muy alta. Aquí en México se tienen datos de hasta 700,000 toneladas. Imagínate. ¿Cuánto fertilizante no estamos desperdiciando por un mal uso? Y a lo mejor decimos, 700,000, pero si lo conviertes a dinero, ¿cuánto sería? O sea, a veces no nos preguntamos ese tipo de cosas o ese tipo de detalles. Hay que ser un poquito más curiosos y tratar de investigar pues más sobre los temas que nos interesan, pero como bien les decía en alguno de los otros capítulos, si tú tienes un negocio, tienes, así como te decía del señor del taxi que me dijo, pues si tienes un carro tienes que conocer tu carro, o sea, mínimo para cuando lo vas a llevar a arreglarte tengas una idea de qué pudiese tener y no que a lo mejor hasta te digan que le falta una pieza que ni tiene el carro, ¿no? Creo que es necesario ver así nuestro cultivo como un ser vivo que necesita de toda nuestra atención y que, igual que nosotros, necesita comer bien. Creo que también en el episodio antepasado, hice una referencia hacia otro capítulo anterior y ahorita lo estamos viviendo, no solo por lo que hablábamos en aquel episodio que fue el de las podas, sino por lo que estamos hablando ahorita, que es el conflicto entre estos países, pues, a nivel mundial. O sea, nos están orillando a ser más eficientes. O sea, desde aquel momento que hablábamos de las podas y de integrar los residuos de las podas al suelo, de dejarlo en el suelo para que retuvieran más humedad, para que tuviera mejores condiciones de retención de humedad, de desarrollo de raíces, de que tengamos mejor vida microbiológica en el suelo. Y toda la gente, pues, bueno, no toda, pues, pero había comentarios que decían que cómo era posible que dijéramos eso, si nosotros no éramos Dios para decir cuándo iba a llover y cuándo no, o que por ejemplo, hablábamos ahí de Prometeo, que por qué decíamos que Prometeo decía que iba a llover, pues si tampoco Prometeo era Dios. Entonces, pues en lugar de cerrarnos a todas estas cosas que nosotros estamos platicando, pues es mejor analizarlas, ¿no? Analizarlas y ponernos a pensar por qué están tratando estos temas. O sea, no es a lo puro tonto, sino que nosotros estamos tratando de ver posibilidades hacia futuro, porque si en algún momento el clima nos pega, que este año parece que va a estar crítica la situación de las sequías, y aparte los precios de los fertilizantes caros, o sea, obviamente los productores van a empezar a disminuir sus costos, a disminuir el manejo de sus huertos, y con eso llega el golpe del clima. Entonces, pues ¿a dónde vamos a parar? Como dijo Marco Antonio Solís. Como dijo Marco Antonio, pero sí, o sea, se nos están juntando muchas cosas
Y eso debimos habernos preparado hace 5 o 10 años con mejorar el suelo, con a lo mejor no todos los productores podían o pueden todavía, pero irnos preparando pues a almacenar algo de fertilizante o incluso hasta capital pues para prepararnos para los tiempos malos. Sí, lo que pasa es que, como lo decías, pues tú, como que le damos así, ¿no? Como que decimos, al fin que aquí no pasa y nos esperamos hasta que ya tenemos el problema, como lo mencionabas. Pero creo que nosotros no estamos buscando como el que dejen de hacer algo, no. En el caso del uso de los fertilizantes granulados, simplemente lo que queremos decirles pues es que hay muchas opciones. Incluso pues pueden ir alternando en cuanto a las aplicaciones, ver o como bien les decíamos, segmentar un espacio ahí en su huerto, calarle con otras cosas. No estamos dando así como la idea y la solución porque no existe, como bien lo dice Gera, pues existen muchísimas condiciones que van a afectar a nuestras plantas, como son, pues, por ejemplo, las climáticas. Pero si bien es que si una planta es como nosotros, si una planta está bien nutrida, tiene como su mejor potencial, por así decirlo, pues le va a afectar mucho menos otro tipo de factores. Por ejemplo, plagas, enfermedades. Las plagas y las enfermedades también en muchas ocasiones atacan a plantas que están bajo un cierto tipo de estrés. También espero lo toquemos en otro tema porque eso es un tema amplio. Pero una planta que está bien nutrida sí tiene más posibilidades de resistir a ciertos tipos de estrés, pues. También, pues, obviamente que hay muchos recursos que ya tenemos, nada más hay que saberlos utilizar, como el uso de las enmiendas orgánicas, de microorganismos. Hoy en día, pues, no sé si te has fijado Variedades que también. hay nuevas variedades que se han desarrollado. En cuanto a las compostas, hay muchas investigaciones que se están haciendo científicas, no sé, como del uso de rastrojos, de De hecho, algunos desechos. ahí quisiera, hace rato me acordé de una nota que miré, creo que en redes sociales, de que le ganó el premio Nobel, no sé si miraste, el premio Nobel de Agricultura, una doctora, me parece que doctora brasileña, Ujú. que demuestra eso, o sea, en la escuela de agronomía lo vemos mucho, Ujú. pero que demostró de alguna manera, no vi el artículo completo, nada más vi el título, pero que demostró que ciertas bacterias fijaban pues demasiado nitrógeno. O sea, eso nosotros como agrónomos lo sabemos, pero a veces ni sabiéndolo lo aplicamos. Entonces ahora los productores pues que no los conocen o que no saben de bacterias que fijan nitrógeno, pues tampoco lo van a aplicar. Ahora simplemente un video que tú me dijiste que la neta estaba mal, porque hablo muy vagamente, muy ampliamente, en general del nitrógeno y que lo aíslo de los otros nutrientes, sabiendo que, pues sí, obviamente el nitrógeno solito pues no te va a hacer nada. Necesitas tener pues los demás nutrientes para que la planta funcione bien. Pero a lo que voy es que en ese video, que es el más visto de mi perfil de TikTok, tiene como ya más de 2 millones de vistas. Pues a lo mejor por lo mismo, porque dicen, ¿cómo te vas a enfocar en el puro nitrógeno si hay muchos más nutrientes también de importancia? Pero a lo que voy es que o sea, yo creo que lo que le dio impulso a que ese video tuviera muchas vistas son los comentarios, porque si te fijas hay muchos comentarios que dicen, ¿y qué es el nitrógeno? ¿O dónde consigo el nitrógeno? ¿O qué fertilizante tiene el nitrógeno? ¿O dónde venden el nitrógeno? O sea, no saben ni siquiera que el nitrógeno pues, es urea, que es sulfato de amonio, que es fosfonitrato, que es MAP, DAP. O sea, hay muchos fertilizantes con nitrógeno. Compostas, abonos tienen nitrógeno, pero ni siquiera al saber pues que el nitrógeno es uno de los nutrientes esenciales y de los que ocupa en mayor cantidad la planta, pues te das una idea, desde ahí te das una idea de que pues mucha gente en realidad no conoce pues los nutrientes esenciales, y eso pues te da una pauta también más grande a decir cómo queremos hablar de optimizar los nutrientes si ni siquiera los conocemos. Sí, creo que ese es uno de los temas pues que hay que tocar después. Realmente cuál es la función de cada elemento de nuestra planta, por qué son tan importantes,
porque sí chequé pues lo del video, pero creo que ahí, como bien lo dices tú, a lo mejor como agrónomos lo entendemos de alguna forma, las personas que no están como muy ligadas a este campo lo entienden como otra, se generan muchas dudas, pero lo importante es eso, o sea, que se generen las dudas y así como esas dudas, pues hay que buscar la respuesta siempre. No quedarnos, yo le digo mucho a Bianca eso, o sea, nunca te quedes con una duda, en cuanto tengas una pregunta sobre algo, investígalo, revisa qué tal está pues la información y todo, o por qué te surgió esa duda, o en base a qué, o no lo sé. Y creo que es igual ahorita, o sea, estamos en un momento en el que eh, debemos utilizar estas herramientas tecnológicas pues lo mejor posible para informarnos y sobre todo pues para prevenir aquello que aunque no queramos pues se acerca, que es el problema de tanto factor ambiental que nos está repercutiendo. Creo que en este tema de la fertilización, este tema se toca muchísimo y se habla muchísimo, pero tal parece que es el que olvidamos más. Como te mencionaba, existen muchísimos otros elementos que también son de interés para las plantas, que normalmente o no se aplican o no se tocan o se dejan ahí a un lado, y que es necesario, o sea, es necesario también en algún otro episodio hablar de ellos y tocarlos porque todos son importantes. Por más baja dosis que sea, son importantes, y que queramos o no, pues así como las raíces son la estructura de la planta y con ella o vive o muere o no la planta, de igual forma los fertilizantes, aunque no lo veamos de manera directa, a tener la cantidad de alimentos que la población necesita. Si no le damos esa importancia, pues obviamente que qué va a pasar con nosotros, qué vamos a comer o de dónde vamos a obtener aquel alimento. Y no solo para nosotros, también para nuestros gatos, nuestros perros, para los animales en sí, pues es necesario no olvidar la importancia. Y de ahí yo también veo la urgencia de que nosotros como técnicos sigamos actualizándonos, porque sí, ya estudiamos en la escuela, salimos de la escuela y en realidad pues no nos acordamos de muchas cosas hasta que estamos en la práctica y vemos, tengo este problema. La planta me muestra que no tiene nitrógeno, le aplico nitrógeno, pero sigue sin reaccionar, entonces hay otro problema de fondo. Si le hace falta nitrógeno o algún otro nutriente, el que sea, y se lo aplico y no lo agarra, ¿por qué no lo está agarrando? A lo mejor no tiene raíz o a lo mejor el pH está mal, o sea, son varias cosas. Y por eso digo la importancia de nosotros como técnicos estarnos actualizando para estar también dando mejores soluciones. Porque si nos basamos en algo de hace que vimos en la escuela y que a lo mejor ya hay ahorita nuevas investigaciones que dicen lo contrario, pues entonces no estamos dando un servicio adecuado. O también buscar la información pues que vamos a brindar. Yo me he fijado que también, desgraciadamente, muchos técnicos hemos caído, en lugar de nosotros jalar al productor, a caer como en la forma de trabajar del productor. Entonces nos limitamos a hacer lo que nos toca. Si el productor está acostumbrado a aplicar así, pues así está bien. Damos muy pocas alternativas. Desgraciadamente, uno de los problemas que yo veo, sobre todo acá en la parte del aguacate, es que no se paga la asesoría. La mayoría, pues nada más, obviamente uno va y checa y se regala, en cambio ¿cómo se puede decir? Al producto, pues a lo que te compren. Pero creo que, fíjate, Jera, que eso es algo que también debemos de ir cambiando. Todo profesionista cobra su trabajo. Y en base a lo que cobras, también el cliente tiene toda la posibilidad de, obviamente, también exigir ciertos resultados, ¿no? Y creo que por eso también es importante que, pues, se tome mucho en cuenta lo de la consultoría, pagar una consultoría, porque una consultoría no nada más es ir, checar y recomendar lo que ya está, no, es realmente hacer un análisis profundo, un diagnóstico y brindar una solución. Una planeación y una ejecución y análisis. Fíjate que está, pues es algo que a lo mejor sí va a ser muy difícil nosotros como técnicos cambiarlo, pero estaba viendo un podcast también hace unos días y hablaba sobre cómo cobrar tus servicios y decía que si
que un cliente te va a percibir de acuerdo a eso. O sea, si le estás regalando el trabajo, te va a faltar el respeto porque pues es gratis, o sea, se lo está regalando. En cambio, o sea, no digo que todos cobremos caro, ¿verdad? Pues obviamente hay que prepararnos para poder cobrar lo que valemos, pero también no regalar pues las cosas, porque también en el mismo episodio decían que hasta conforme sea más caro el servicio, pues también el productor va a decir, "Ah, cabrón, pues me está costando, pues por algo me está cobrando esto, entonces pues le voy a hacer caso, porque si no, no va a valer de nada pues el pago que le estoy haciendo. En cambio, si se los das gratis, dicen, la chingada, yo hago lo que yo quiera y Sí, y te lo digo sobre todo en esta área porque obviamente los de las hortalizas, las berries, pues tú sabes que ahí pagan hasta 4 o 5 agrónomos de diferentes áreas, tienen el de nutrición, el de plagas, el de ¿qué otra cosa? El de podas, el de cosecha, por ejemplo. Acá yo me fijo que no. Y quieras o no, o sea, no le quiero echar tierra a nadie y espero nadie se lo tome personal, baja muchísimo la calidad como nosotros asesores. Porque incluso, pues, conocemos, ¿no? Más asesores de nuestra área. O sea, simplemente se limitan y ya. Y no, o sea, realmente hay que nosotros también poner de nuestra parte y pues ir jalando un poquito más a los productores a como queremos trabajar y no tan nosotros caer en ese conformismo porque somos unos profesionistas. Y como bien lo dices, no hay que cobrar caro, pero es una consulta. Y pagas y recibes lo que pagas. Desgraciadamente el que no paga pues recibe simplemente a veces lo básico y ya. Y en cambio si se hiciera pues un pago como tal, como profesionista, pues es como nosotros, ¿no? Vas, o no sé, dependiendo del médico también al que vayas, yo me he fijado eso, dependiendo del médico, así mismo la atención, o sea, simplemente nosotros como mujeres vas al ginecólogo, entre mejor preparado esté, más equipo tiene, menos sufres, te atiende un poquito mejor. Es muy diferente la atención a ir a lo mejor nada más hacia una consulta general para algo que requiere un tratamiento específico. No, y aparte, si vas a cobrar caro, pues también tienes que dar mucho valor. Ajá. O sea, desde que llega el cliente a tu negocio, pues tratarlo bien, que el lugar esté bien, que lo atiendas de la mejor manera y que le dé resultados. Y te digo pues que en ese caso pues te quería tocar el tema no por nada en particular, sino simplemente porque veo que hemos caído en eso también pues nosotros como en esta parte técnica, o sea como que nos limitamos mucho, te limitas a hacer tu trabajo, recomendar lo que hay y muy pocas veces buscamos alternativas extra y es necesario, o sea realmente es necesario estarnos capacitando, saber qué tipo de consultoría queremos brindar. Y pues nada, o sea, ir educando al cliente a que también exija. Porque a veces esa es otra, ¿no? Como que somos poquito desorganizados. Tengo una hermana que trabaja en las berries y ella dice, los agrónomos son muy desorganizados. Y ella, pues obviamente su formación es químico-farmacobiólogo, totalmente diferente, metódica, ordenada. Y he aprendido mucho con ella. Creo que ella me ha hecho notar varios de deficiencias que tenemos y que hay que atender y por eso es que yo les comparto eso ahora. O sea, realmente hay que ponernos las pilas nosotros también e ir cambiando nuestra forma de asesorar. Así es. Pues este es un tema también para otro episodio porque sí es muy largo y ya lo hemos tocado también en varios otros episodios sobre la consultoría, sobre cómo cobrar y todo eso. Pero pues yo creo que más bien vamos a ir cerrando este tema que estamos tratando ahorita, que es los problemas geopolíticos relacionados con el costo de los fertilizantes y a su vez con la adaptación que tenemos que tomar. Yo creo que va a ser algo complicado más que nada para productores pequeños y tú lo mencionaste hace rato. Me preocupan más que nada los productores de temporal, los productores pequeños, porque pues como sea una empresa grande, a lo mejor pues tiene más tecnología, tiene más capital, puede invertir en variedades, puede invertir en plantas tal vez de compostaje o sea, por el capital simplemente una empresa grande pues va a reaccionar
relativamente más fácil a este tipo de crisis, pero los productores pequeños pues es a los que pues tenemos que impulsar y tenemos que hacerles llegar la información y las ideas pues también para adaptarse. Sí, yo solo quisiera terminar pues diciéndoles que no se trata de aplicar más, sino hay que ser más eficiente como productor, más eficiente como técnico y por ende pues que nuestros fertilizantes o lo que estemos aplicando pues trabajen de la mejor manera. Así es, amigos, pues este fue el episodio de hoy sobre la adaptación a los cambios de los fertilizantes, que es una tendencia que se viene debido a factores geopolíticos, y no solo eso, viene aunado también con los cambios climáticos que ambos nos llevan hacia ser más eficientes y buscar producir con más problemas cada vez. Pues muchas gracias, este fue el episodio número 34, 35. Siempre por ahí, hay más o menos. Más de 30 ya. 30 y algo, es el número 30 y algo de Agroemprendedor, aquí donde conectamos los negocios, la agricultura y la educación. Gracias.